Sean todos bienvenidos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su presencia, porque nos ha permitido un día más de vida, una semana llena de bendición, llena de provisión, una semana en donde nos hemos mantenido, gracias a Dios, a pesar del frío que estuvo haciendo, pues nos estuvo manteniendo con calefacción, nos estuvo manteniendo calientitos con su fuego, con su presencia. Y yo creo que es un día más que hermoso para darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de agradecer al Señor es estar aquí, ¿no? Este día, dedicárselo a Él, dedicarle un día de ayuno, 2 días de ayuno, 3 días de ayuno, los que usted pueda, para agradecerle por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha llenado de su bendición y de su provisión, por su salud, por su bienestar. Si está enfermo, pues dele gracias a Dios. Si está sano, pues dele gracias a Dios. Si tiene necesidad, pues dele gracias a Dios. Porque por todo y de todo y para todo tenemos que darle gracias a Dios, ¿sí? Entonces, nada más necesitamos agradecerle al Señor y ya Él se encargará del resto. ¿Por qué? Porque todo se rige bajo sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos, todo lo que se refiere a Él en su ley. Entonces, si usted en este mundo en el cual nosotros vivimos no nos regimos en la ley, usted va a estar en serios problemas. Si no respeta las señales de tránsito, si no respeta su velocidad, si no respeta el cuando va manejando su carril, o sea, todo, absolutamente todo se rige bajo leyes. Entonces, nosotros estamos regidos, ¿sí? Y gobernados por la ley de Dios, ¿sí? Que es perfecta. Así como en este mundo hay leyes, también hay leyes que Dios nos dejó como nuestro Padre para que nosotros sigamos sus mandamientos, estatutos y decretos y seamos realmente esos hijos, ¿sí? Esos creyentes que caminamos en su verdad, que caminamos haciendo su voluntad, que caminamos y queremos, ¿verdad? En agradecimiento de todo nuestro corazón, hacer su voluntad. Amén. Entonces yo creo que son puntos bien importantes, son puntos en los cuales nosotros tenemos que mantenernos, ¿sí? Porque la ley, ¿sí? Perfecta del Señor. En esa ley perfecta del Señor nos tenemos que mantener. Entonces, a veces no nos gustan las reglas, a veces no nos gustan las normas, a veces no nos gustan que nos llamen la atención, no nos gusta seguir el proceso, ¿sí? De la ley. No entendemos por qué a veces las leyes son muy injustas de este mundo, pero son leyes que establecieron en este mundo. Entonces, así de esa misma manera, Dios estableció sus propias leyes y de esas leyes también se basan las leyes de este mundo. Entonces, así como Dios es soberano, así también entendemos que estas leyes necesitan también nosotros como hijos de Dios, necesitamos mantenernos bajo esas leyes. Una casa, un hogar que no tiene leyes ni normas, no es una casa feliz, no es una casa que está en paz, no es una casa donde no hay respeto, ¿sí? Necesitamos entender que una ley, ¿sí? O leyes dentro del hogar, que es lo fundamental dentro de la iglesia, son primordiales para que nosotros podamos vivir una vida en paz y llena de felicidad. Amén. Entonces, si no nos regimos bajo esas normas, bajo esas leyes,
entonces no estamos dentro de lo que es la ley perfecta del Señor, simplemente. Y quiero que vaya usted ahí, sin más ni menos, a Salmos capítulo 19. Y lo vamos a leer el versículo del 7 hasta el 11. Y dice la palabra del Señor, Salmo capítulo 19, del versículo 7 al versículo 11. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. ¿Quién las obedece quien las obedece recibe una gran recompensa? Entonces, amado, vamos a desglosar estos versículos, ¿sí? Y quiero que usted ponga mucha atención en esta última palabra que dice, ¿sí? Por ellas queda advertido tu siervo. Por ellas estamos advertidos, ¿sí? Quien las obedece recibe una gran recompensa, ¿sí? Quien las obedece recibe una gran recompensa. Promesa del Señor, de las cuales que si nosotros seguimos, vamos a recibir una gran recompensa, ¿sí? Mantenernos en el lado correcto, que es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, amado, yo creo que hemos hablado de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es parte de esa obediencia, de esas leyes, de esos estatutos, de esos mandamientos que el Señor nos dejó. Entonces, ponga mucha atención a lo que va a escuchar. Los creyentes sinceros, óigalo bien lo que le voy a decir. Los creyentes sinceros tratan y hacen de amar y servir a Dios de todo corazón. Amén. Con amor, gratitud y lealtad a Dios, ¿sí? Por su amor. Simplemente nada más tenemos que ser agradecidos y tenemos que ser leales al Señor con todo nuestro corazón, en gratitud a Dios, nada más porque Él nos ama. Amén. Aunque no recibamos nada de parte de Él, qué mejor que recibir el amor del Padre. Es lo más importante que podemos obtener de parte del Señor. Su amor, su comprensión, su misericordia, su favor, su gracia, ¿sí? Solamente siendo agradecidos con el Señor de todo nuestro corazón. Amén. Entonces, amado, yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros podemos entender y tenemos que entender, que servir a Dios es nuestra labor para servirlo de todo nuestro corazón, en gratitud nada más porque Él nos ama, ¿sí? Entonces, tenemos que conocerlo y disfrutar de Él en una relación de pacto, ¿sí? En ese pacto que el Señor nos vio, nos dejó, nos hizo. Jeremías 31:33, vaya ahí, mi amado, ¿sí? Creo que es una de las cosas
más importantes en las cuales tenemos que regirnos, ¿no? 31, 33 de Jeremías, ¿sí? 31, 33 de Jeremías. Y dice la palabra del Señor: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, amado, yo creo que no nada más es cosa del corazón, sino que es cosa que viene a nuestra mente. Es la sabiduría que viene de parte del Señor para darnos, ¿sí? Para que entendamos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, ¿sí? Porque Él dio esas ordenanzas, Él dio esos estatutos, Él dio esos mandamientos. Y entonces, bajo esa ley, nosotros necesitamos mantenernos en ese nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Amén. No como hacedores, no como nada más oidores, sino como hacedores de la palabra del Señor. ¿Sí? Tenemos que mantenernos en esa verdad, en esa lealtad a Dios, en amor de todo corazón hacia Él. Amén. Porque muchos, amados, hay mucha gente que dice amar al Señor, que dice yo amo al Señor. Pero en realidad el amar al Señor es tenerle lealtad. Y lealtad quiere decir, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Amén. Esa es la lealtad. Gracias, Señor, por esa descripción. ¿Sí? Esa es la lealtad. ¿Sí? De que tú le eres leal a Él. Venga lo que venga, ellos son leales a Dios. Es como los guardaespaldas. Ellos le rinden una lealtad a la persona a la que van a cuidar. Que ellos van a dar hasta la vida por el hombre al que andan cuidando, por la lealtad y el juramento que ellos hacen sobre ese trabajo que tienen. Entonces, si tú vas a dar la vida por un hombre, ¿por qué no puedes dar la vida por Dios? El que te da la vida y te da la salvación eterna. Y el que te ha prometido que vas a estar con Él por la eternidad. Entonces tenemos que entender, ¿sí?, que nosotros debemos mantenernos en esa naturaleza divina que ya nos dio el Señor. Y eso lo estábamos viendo la semana pasada. Entonces, si nosotros nos mantenemos en esa naturaleza divina, entonces nos alejamos de todas las concupiscencias, de todo el pecado, y nos hacemos realmente, ¿sí?, queriendo ser mártires para Cristo Jesús. Amén. Ser esos hijos ejemplares para dar la vida por Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado, vamos a ver estos versículos que se refieren a la naturaleza, los beneficios y el valor de la ley y de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a desglosar estos versículos para ver los beneficios y el valor de la ley y de la palabra de Dios puesta en estos versículos. ¿Sí? Así es que vamos a ver nada más 5 aspectos. No son muchos, pero quiero que ponga usted mucha atención para que nos vayamos temprano. Si yo lo veo que usted no pone atención, no nos vamos a ir hasta que no los entienda. ¿Sí? Y no se me duerma, porque si se me duerma, ¿de qué le voy a aventar la Biblia? Para que lo despierte la palabra del Señor. Así es que ponga mucho cuidado, ponga mucha atención, oiga y reciba la palabra del Señor y con ella la revelación que viene del Espíritu Santo para esta ley, ¿sí?, que es perfecta de Dios. Son 5 aspectos nada más, ¿sí? Entonces, la ley es un término general que lo podemos usar aquí en este mundo en el cual nosotros vivimos y habitamos, y así como en la ley, que es celestial.
Un término general para la voluntad, óigalo bien, para la voluntad revelada de Dios. Oiga, que guía a una persona en una buena relación con Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo, en el Salmos capítulo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, y el mandato del Señor es digno de confianza porque da sabiduría al sencillo. Amén. Entonces, mire, vaya ahí a Santiago. Santiago 2:10. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Entonces, mi amado, el significado de la ley, ponga atención con esto, se refiere a la obediencia a los mandamientos como el camino de la aceptación con Dios. Punto. La obediencia a esta ley es la tremenda obligación, óigalo, esa es la obligación que nosotros tenemos como pueblo de Dios cuando trata de merecer, cuando se trata de que nosotros merezcamos su favor y su bendición. Vaya ahí a Salmos 40. 48. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Amén. Entonces, amado, es agradar a Dios, sentirte agradecido con el Señor, sentirte que todo lo que tenemos que hacer, sus mandamientos, estatutos y decretos, no los veas como algo que no lo puedas cumplir, que algo como decir, ay, es que es tanto lo que tengo que hacer, pero es la única manera que vas a poder agradar a Dios. No tienes otra salida, más que tienes que agradar a Dios en todo y por todo y para todo hay que darle gracias a Dios, y como te dije y como te lo he dicho siempre, tienes que darle gracias a Dios, no importando la situación en la que estés. Dios se va a encargar de ti, porque Él dice su palabra, Él tiene pensamientos de bien para contigo y no de mal, ¿sí? Él prefiere todo lo bueno para ti. Dice que aún aquí en esta tierra dice que vas a pasar, ¿sí? Vas a pasar por cosas, pero nunca más vas a ser tentado más allá de lo que no puedas resistir. Dice que vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Pasarás por las aguas y yo te lo aseguro que no te vas a mojar, hermano. ¿Sí? Porque Dios te va a levantar. ¿Sí? Él levanta al humilde, al de corazón contrito y humillado, le da fuerzas para seguir adelante. Así es que, mi amado, todo lo que esto se refiere a la ley no es porque Dios haya querido y te lo quiera poner como obligarte a hacerlo. Eso depende de ti, porque Dios no te va a obligar a hacer nada. Es como si tú quieres respetar el nivel que dice límite de velocidad 25. Si tú quieres respetarlo, lo vas a hacer. Si tú no lo quieres respetar, atente a las consecuencias, porque el policía está con el radar viendo si vas a 25 o ya te excediste de velocidad. Y te lo aseguro que si vas 5 millas o 2, 3 millas arriba, si el policía es estricto, te va a parar y te va a dar tu ticket porque excediste
el límite de velocidad en donde era de 25. Reglas, son reglas. Entonces, nos guste o no, los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor nos dejó, los tenemos que cumplir, porque es la manera que tenemos que agradar a Dios. Simplemente. No es de que yo te lo imponga. No, ni Dios tampoco te lo ha impuesto. Es como te dije, ¿lo quieres hacer? Hazlo. ¿Quieres agradar a Dios? Hazlo. ¿No quieres agradar a Dios? Pues no lo hagas. Pero después no te quejes, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Por qué estás en la otra situación? ¿Por qué no hay felicidad en tu vida? ¿Por qué no hay paz en tu vida? Pues estás haciendo lo correcto. Todo rige a una sola cosa, ¿sí? Entonces, ya vimos qué es la ley, ¿verdad? Ahora vamos a ver el mandato, ¿sí? La verdadera palabra de Dios que da testimonio de su carácter y voluntad. Y vaya ahí a 1 de Juan 5:7. Véalo de esta manera, ¿sí? 5:7 de 1 de Juan. No, perdón, 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Amado, yo quiero que entienda usted algo, ¿sí? Que el estudio de la cual da la sabiduría al sencillo. Y vuelvo otra vez a Salmo 19:7. Porque dice, porque el mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo, al humilde. ¿Sí? Entonces todo va en esa ley y en ese mandato, que viene siendo prácticamente lo mismo. ¿Sí? Un mandato o es una orden que se tiene que hacer. ¿Te guste o no? Te dice el policía, bájate del carro. Y si no te bajas, te va a bajar, porque te va a bajar. Pon las manos atrás. Y si no las quiere poner, te las va a poner hacia atrás. Híncate. Y si no te quieres hincar, te va a dar un fregadazo para que te hinques. ¿Sí? ¿Sí o no? Así es. Entonces, de Dios, nada más te dejo escrito lo que tienes que hacer. Dios no te va a pegar, Dios no te va a obligar, pero al rato no digas por qué me sucede esto. Te dijo el Señor, no vayas por ahí o no vayas a ese lugar y te tocó el botellazo en la cabeza o te tocó el balazo y te dieron. ¿Qué andabas haciendo ahí? No seguiste lo que Dios dio para ti. No seguiste el mandamiento. No seguiste el mandato. ¿Sí? Amado, tengamos mucho cuidado. ¿Qué significa mandato? Es esto. Una orden que se da. Simplemente. El Señor ya dio su orden. Lo que tenemos que hacer. Ya de usted depende si lo quiere hacer. ¿Sí? Ya de usted depende. ¿Qué quiere decir? ¿A qué vamos al siguiente punto? Punto número 3. Los preceptos. ¿Sí? Reglas, óigalo bien lo que significa. Reglas definidas en cuanto a una vida recta. Óigalo, Reglas definidas en cuanto a una vida recta que son una alegría para los piadosos. ¿Sí? Para una vida recta. Amado, si usted lleva una vida correcta, una vida recta, ¿sí?
sea en la ley de este mundo, o sea en la ley de Dios, usted va a llevar una vida sana, correcta. Correcta para este mundo, porque si usted sigue todas las normas y leyes de este mundo, usted nunca va a tener problemas de ir a la corte, de ir a la cárcel, de ser sentenciado por X razón. Usted va a tener una vida recta. Su récord, cuando lo busquen ahí, fulanito de tal, ha sido un hombre recto, que ha pagado sus impuestos y que no ha tenido problemas con nadie. ¿Sí? Y qué bonito sería que así fuera conmigo con las cosas de Dios. Somos imperfectos, óigalo bien, somos imperfectos, ¿sí? Porque no vamos a alcanzar la perfección. Y se lo digo, y ni se desanime, porque aquí en esta tierra no vamos a alcanzar la perfección. La perfección la vamos a alcanzar cuando estemos allá con el Señor, ¿sí? Entonces somos imperfectos, cometemos errores, pero de esos errores y de esas imperfecciones el Señor nos va limpiando y nos va cuidando y va tratando de que usted y yo no cometamos las mismas faltas que hicimos en el pasado, sino que Él quiere que nosotros seamos transformados. Por eso dice que viene una transformación por medio de la cual usted va a ser totalmente diferente al hombre viejo, porque ahora ya se hizo en una nueva criatura que es en Cristo Jesús, ¿sí? Porque todas las cosas viejas ya pasaron, dice la palabra del Señor, y he aquí, desde este momento, son hechas nuevas, cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. De todos esos pecados los echó al fondo de la mar, dice la palabra del Señor, y que de ellos jamás se va a acordar. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que vivir en ese pasado, en ese pecado que nos atormenta, que no nos deja avanzar? Es que yo fui esto, es que yo soy el otro, no importa lo que usted haya sido. Acuérdese que Dios ya le ha perdonado, Dios ya le ha restaurado, Dios quiere que usted sea transformado por ese mismo poder de la palabra, por esa fe que usted ha tenido en el Señor. Pero siempre debe de mantenerse en esa ley, debe de mantenerse en esos estatutos, en esos decretos, ¿sí? Debemos en esos preceptos, ¿sí? Para hacer las cosas, que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que tengamos una vida recta, una vida recta, mi amado. Simplemente necesitamos caminar en rectitud. Si usted quiere estar bien en este país o en el suyo, en donde quiera que usted se tiene que mantener bajo esas reglas y esas leyes del pueblo, de la ciudad. Si usted no se mantiene en eso, se va a meter en problemas y entonces usted empieza a dañar su vida. Y al ratito, yo veía un programa, bueno, no un programa, ese día fui a la corte porque me pegaron y al final yo tuve que ir a corte también. Decía el juez, ¿por qué los muchachos, ya a la gente de 40, 45 años, dice, ya en este tiempo, dice, ya no pueden manejar, con licencias suspendidas, problemas que tienen con la autoridad, porque no tuvieron una vida recta, porque no siguieron los reglamentos, ¿sí? Fíjese lo que estaba diciendo este hombre, no siguieron los reglamentos de esta ciudad y ahora no pueden manejar. Y eso es lo que decía, y si es lo mismo que les digo a ustedes, si ustedes no siguen ese procedimiento de evitarse ser multados, de recibir un ticket, porque aquí dice está todo registrado. El día de mañana ya no puedes manejar y no te pueden dar una licencia, pues porque no seguiste esas reglas. ¿Sí me explico? Esas son las cosas que Dios te dice a ti mismo de esa misma manera. Necesitamos mantenernos en esa vida recta delante del Señor. ¿Para qué? Para obtener nuestro galardón al final de nuestro camino. Amén. Entonces, amado, yo creo que son cosas
bien importantes que necesitamos nosotros meditar para este 2023. Es un buen comienzo, un comienzo de victoria, un comienzo de reglas, un comienzo de decirle al Señor, ¿sabes qué? Voy a ser mejor en este año porque quiero agradarte a ti con todo mi corazón y con todo mi ser, porque solamente vivo para ti. Amén. Entonces, amado, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Y fíjese lo que dice. Pues si habéis, óigalo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rodimientos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos? Mire, vamos a leerlo acá. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyeron con el uso. Vaya el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? Amado, como les dije, somos imperfectos, somos débiles, esta carne es débil. Esta no tiene doblegada ante el Señor, ¿sí? Ante la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues nos gustan hacer cositas todavía nos gusta hacer esto, como que todavía queremos voltear los ojitos para donde no tenemos que voltear, ¿sí? Pero Dios es fiel y es bueno con usted, que si usted le pide fuerzas, Él se la va a dar. Pero necesitamos que mantenernos en esa ley, en esos preceptos, necesitamos mantenernos en esa actitud de querer agradar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Entonces, amado, creo que no hay más que así como dice el Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, porque da luz a los ojos. Amén. Entonces, amado, yo quiero que usted entienda algo. Si nos mantenemos en una vida recta, sea en este mundo, ¿sí? Vamos a estar contentos y felices. Pero qué mejor si nos mantenemos en una vida recta, agradando a Dios en todo lo que hacemos. Vamos a mantenernos también en alegría y paz con el que más importa, con Él. Y de ahí van a venir sus beneficios. Y de ahí vienen sus bendiciones. Y de ahí viene todo lo que usted quiera, porque simplemente ha sido obediente a Él. Dice la palabra del Señor que si nosotros, siendo aún pecadores, deseamos dar buenas dádivas a nuestros hijos, imagínense lo que Dios nos podrá dar a nosotros si somos buenos con esta ley, con estos preceptos, ¿sí? Con estos mandamientos, con estos estatutos. ¿Qué no nos puede dar el Señor? Yo creo que todo lo que pidamos, porque vamos a mantenernos en una vida recta para con Él. Amén. Entonces, amado, yo creo que ¿qué significancia puede tener el precepto? ¿Qué es? ¿Es un edicto? Óigalo. ¿Una ordenanza? Generalmente una orden divina que demanda, óigalo, una orden, un precepto es una orden divina que demanda la obediencia del hombre, ¿sí? Es lo que demanda, obediencia del hombre. Y vaya ahí a Génesis como ejemplo le voy a dar.
Génesis capítulo 26, versículo 5. Y mire lo que dice, y esto va a hablar de Abraham, ¿sí? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Por eso es el padre de la fe. Entonces nosotros nos tenemos que mantener en qué, mi amado, ¿sí? En que yo, Rivelino, oyó la voz de Dios, ¿sí? Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Ponga ahí su nombre, ¿sí? Ponga ahí su nombre. Haga la palabra suya, vívala, disfrútela, sea feliz con la palabra del Señor. No se queje, ¿sí? Dele gracias a Dios. Siga, ¿sí? Guardando preceptos, mandamientos, estatutos y decretos y leyes puestas por Dios. ¿Por qué? Porque es la manera que usted va a agradar a Dios para tener una vida en victoria, sana, y una vida recta, porque usted de todo corazón está agradando a Dios. Amén. Entonces, amado, vaya ahí a Primera de Crónicas. Le voy a decir otra cosa. Primera de Crónicas, capítulo 28, ¿sí? 28:8. Y dice la palabra del Señor. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, óigalo, guardad e inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Fíjese qué grande palabra del Señor estamos escuchando en el día de hoy. Dice, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Dice, para que poseáis, para que tomes la tierra, para que tomes tu bendición, para que tomes tu prosperidad, para que tomes tu sanidad, para que tomes ese cambio de circunstancias, para que tomes todo lo que tú quieras cuando tú eres obediente, cuando dice aquí, y para que dejéis de herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. O sea, que no nada más es de ahorita. O sea, que no nada más es de que si tú vives una vida recta para Dios, tú vives una vida santa para Dios, una vida llena de esos mandamientos, en esa ley, en esos preceptos, en esos estatutos, no nada más beneficiado vas a salir tú, sino que no nada más viene contigo, sino viene con todos tus hijos, los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque dice que es perpetuamente, para siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú le vas a transmitir a tus hijos, el temor de Dios, el amor a Dios, para hacer la ley perfecta de Dios. Aún siendo imperfectos, pero perdonados y aceptos por Dios por medio de Cristo Jesús. Amén, amado. Eso es lo que debemos de entender. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que no nada más es porque, ay, que tengo que quedar bien con el hermano, tengo que quedar bien con la hermana, tengo que quedar bien con el pastor. Ay, porque si tengo que hacer las cosas como no, usted no agrade al hombre. La palabra del Señor es bien clara, maldito, ¿sí? El que confía en el hombre, ¿sí? En el que cree en el hombre. Usted créale a Dios por lo que usted sabe, de lo que el Señor le ha enseñado, de lo que usted oye de Dios, ¿sí? Pero simplemente necesita ¿qué? Pues mantenerse en esa fe y en esa plena convicción de que usted quiere vivir una vida recta agradando a Dios de todo su corazón. Nada más, ¿sí? Como le dije,
Fácil no es, pero tampoco es imposible. ¿Mm? Porque no hay nada imposible para Dios. Simplemente tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda. Simplemente nada más. ¿Sí? Y mira, te voy a decir algo. David le dijo a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate. Y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Eso es lo que yo te quiero decir, mi hermano. El Dios, el Dios al que nosotros amamos, al que le reconocemos, al que conoces, es el que te dice, anímate y esfuérzate. Y ponte manos a la obra. Ponte manos en el arado. ¿Sí? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Amén. ¿Qué podemos recibir más de parte del Señor? Más que pues esa palabra viva que viene a nuestros corazones para decirte, hey, aquí estoy contigo. No pasa nada. De esta te levantas, de esta sales, porque yo estoy contigo. Vas a pasar, vas a tener que pasar, vas a pasar por ahí. Pero vas a pasar por ese fuego y no te vas a quemar. ¿Qué pasó con estos 3 egipcios? ¿Sí? Con estos tres hebreos. ¿Sí? 7 veces prendieron más el fuego al horno. Y dice que cuando los aventaron, hasta los guardias que los llevaban, ellos fueron los primeros que se quemaron. Cuando ellos salieron de ahí, ni siquiera traían impregnación de humo. ¿Por qué? Porque dice, hey, anímate y esfuérzate. Cree en mí. Yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Y yo te lo prometo que yo estoy contigo. Y yo voy a estar contigo. ¿Y qué dice? ¿Qué el Señor nos ha prometido? Que Él va a estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Entonces, ¿qué más necesitamos? Simplemente nada más es agradar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Vaya ahí a Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 26. Dos, 26. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Amado, yo te digo una cosa. En este tiempo, nosotros somos incircuncisos, ¿verdad? Pero la circuncisión vino cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Amén. Así es que nosotros hemos sido lavados, hemos sido ahora sí que comprados con la sangre poderosa de Jesucristo, porque es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, de esa manera usted y yo recibimos ese amor, esa gracia que viene de parte de Dios, que aún inmerecidamente, pero nosotros somos amados por parte del Señor para recibir todas sus promesas, que son un sí y amén para todos los que creen que somos nosotros. Amén. Entonces, amado, yo creo que tenemos que realmente seguir el cuarto punto, el mandamiento. La fuente autorizada de luz que guía a los fieles que buscan su camino. ¿Y qué dice? El mandamiento del Señor es claro porque da a luz a los ojos. Porque su palabra es lumbrera a mi camino
¿sí? ¿Y qué dice? Luz a mis pies. Amén. Entonces, amado, yo creo que tenemos que hacer algo más que seguir en ese mandamiento, ¿sí? Que el Señor, y en esos mandamientos que el Señor nos ha dejado. Si usted tiene que entender que no es porque yo quiera, sino es porque Dios ya lo ha ordenado. Amén. Entonces, quiero que vaya ahí a Hechos 26, versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Palabras genuinas de Jesucristo para nuestras vidas. Entonces, amado, yo creo que necesitamos nada más eso, ¿no? La reacción adecuada a los mandamientos de Dios es el temor del Señor, ¿sí? Tu reacción a los mandamientos del Señor es tener ese temor a Dios. Porque si tú tienes temor a Dios, es amar a Dios. No porque te vaya a golpear, no porque te vaya a castigar, no porque Dios no castiga. Tus actos son los que te llevan a que tú recibas lo que tú hiciste, ¿sí? Si no respetaste la velocidad a 25, vas a recibir un ticket porque no atendiste a la ley y a la ordenanza que rige esta ciudad. ¿Sí o no? Amén. Es verdad. Si tú vas tomado, cometes un accidente, vas derechito a la casa, porque no seguiste, que no debes de manejar cuando andas tomado. Amado, yo creo que simplemente el Señor nos pone esos ejemplos de nuestras vidas cotidianas para que nosotros entendamos que sus reglas, sus mandamientos, estatutos y decretos tenemos que seguirlos de acuerdo a la voluntad de Él y no a la nuestra. Amén. Entonces, amado, yo creo que el temor a Dios es el primordial para nuestras vidas. El que da libertad de una vida de pecado. Y dice Salmo 19, 9. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Amén. Entonces, amado, tenemos que, ¿y qué significa mandamiento? Son fundamentales para mantener, óigalo, mandamiento. Son fundamentales para mantener un pueblo en bienestar, orden, paz y felicidad. Imagínense si no hubiera un orden, si no hubiera una paz, si no hubieran esas reglas, esas leyes, ¿cómo sería este mundo? Caótico, problemático, ¿sí? Cualquiera podría traer un arma y matarte, ¿sí? Así de sencillo. No habría respeto ante nadie. Yo aquí hago lo que yo quiero y punto, se acabó y ¡pah! ¿Te gustó? Entonces, amado, yo creo que tenemos que entender que estos deben de ser observados por cada uno de nosotros para poder tener una vida digna, ¿sí? Una vida pura. La fe y creencia en Dios no puede estar separada, mi amado, de la organización de la comunidad, ¿sí? Los mandamientos nos protegen, nos guían y sobre todas las cosas, mi amado, nos hacen sentir vivos y creer en la presencia de Dios. Así nada más. Amén. Entonces no vea los mandamientos como algo que lo puedes esclavizar.
Porque mucha gente no viene a la iglesia por eso. Mucha gente se aparta de la iglesia o se aparta de la comunidad creyente o de los cristianos porque ellos se sienten que van a ser esclavizados. Ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello, ya no puedo hacer esto, no puedo ir aquí, no puedo ir allá. Amado, las leyes, los mandamientos, estatutos, decretos, preceptos simplemente son claros. Si usted quiere agradar a Dios, siga lo que está escrito en esta palabra. Si no quiere agradar a Dios, pues se lo dejo a su criterio. No le voy a decir no venga, no. Se lo dejo a su criterio. Usted sabe si lo hace, usted sabe si no lo hace. Pero no juegue con el Señor. O sea, o no lo sea. Nada más. Pero no sea como dice la palabra, hipócrita. No juegue con el Señor. No lo haga, porque se va a meter en un gran problema. No conmigo, ni con el que tiene al lado, sino con Dios. Amén. Porque con Dios no se juega, mi hermano. Así es que tenemos que entender eso, ¿no? Las sentencias. Ya voy a acabar con esto. Es nuestro punto número 5. Leyes. ¿Qué es la sentencia? Leyes que rigen la vida social y que conducen a la rectitud y a la justicia. Sentencia, leyes que rigen la vida social, ¿sí? En esta vida, ¿cómo se socializa? Y que conducen a la rectitud, a una vida recta en Cristo Jesús y a la justicia de nuestro mismo Dios. Amén. Salmos 19:9, ¿qué dice? Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas, porque Dios es justo. Amén. Entonces, vaya ahí a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17. 17:9. 17:9. Y dice la palabra del Señor. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Amén. Entonces, vaya ahí a Daniel. Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 24. Y dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor al rey. ¿Sí? ¿Me explico, amado? Entonces yo creo que simplemente vaya ahí a Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y usted ha sido llamado para servir a Dios. Y como usted es un servidor de Dios, usted debe de regirse en toda esta ley perfecta de Dios, le guste o no, porque usted tiene un llamado de Dios para su vida, que es servir a Dios con todo su corazón para tener una vida recta que agrada a Dios. Amén. Simplemente. Entonces, amado, 2 Corintios, vaya ahí. 2 Corintios,
capítulo 1, versículo 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que lo va a levantar a usted para caminar en una vida recta para Cristo Jesús. Amén, amado. Amado, la palabra del Señor no es simple, es verdadera. Y la verdad es la que lo va a hacer libre a usted. No son mis palabras, sino es la palabra del Señor. Y quiero que usted entienda que simplemente nosotros nos regimos bajo esta palabra, ¿sí? Que cuando estábamos muertos, el Señor nos ha dado vida en abundancia, que es en Cristo Jesús. Y vida en abundancia se refiere no nada más en su vida, en su físico, sino en todo lo que usted necesita, porque Dios se lo ha de dar conforme a su obediencia, mi hermano. Amén. Entonces, para concluir con esto, por cuanto somos imperfectos en esta vida, tenemos que mantenernos en esa ley perfecta de Dios, en su ley. Mandatos, preceptos, mandamientos, y tener en cuenta las sentencias para que esto nos conduzca a una vida de rectitud y la justicia en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo? Sí, tengamos en cuenta las sentencias. Porque si no camina en esta ley perfecta del Señor, le digo una cosa, mi amado. Usted va a ser conducido a la muerte eterna en el lago de fuego y azufre preparado para Satanás, que Dios lo reprenda y lo tenga ahí encerrado. Y todos sus ecuaces y todos sus seguidores, ahí va a tener su final. Por no seguir la ley perfecta de Dios. En esos mandamientos, estatutos, decretos, preceptos, para que nos conduzca a una vida llena, plena de rectitud y justicia en Cristo Jesús. Amén. Esto fue palabra del Señor, mi hermano. Y espero que haya sido y sea de grande bendición para su vida. Y que si no se le fue algo, vuélvala a ver, vuélvala a escuchar. ¿Sí? Para que usted entienda que no es que el pastor quiera todo el tiempo decirles: tenemos que mantenernos en la voluntad de Dios, tenemos que mantenernos haciéndonos el bien, sino que la palabra del Señor nos enseña que para que nosotros tengamos una vida recta y plena, llena de gozo, de paz, de felicidad, tenemos que tener esa ley perfecta de Dios dentro de nuestros corazones, porque es la única manera que nosotros podemos agradar a Dios, siguiendo su palabra, haciendo su voluntad y queriendo agradarle a Dios en todo lo que hagamos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial.